escrituras aparecen muchas veces, sí, con distintos significados, obviamente, ¿no? Aparece muchas veces la palabra dormir, adormecimiento, y otras palabras similares, pero siempre con la idea, ¿no es cierto?, de hay alguien que tiene que dormir, ¿no es cierto?, o que está dormido, o que Dios le propicia un sueño muy profundo. En algunos casos, ¿no es cierto?, no siempre tienen la misma idea. En algunos casos, por ejemplo, después lo podemos ver, alguna vez lo vimos, Dios en su momento le hace caer en un sueño muy profundo, ¿no es cierto?, a Adán, ¿no es cierto?, y a través de ese sueño profundo, ¿no es cierto?, transmitido a Adán, el Señor crea a la mujer. También hay un sueño muy profundo, por ejemplo, en Abraham, cuando tiene que elevar unos sacrificios, y a través de la elevación de esos sacrificios, Dios iba a realizar un pacto con Abraham, que es el que estamos nosotros disfrutando también hasta el día de hoy, que es una historia de 4000 años, ¿no es cierto? Por ejemplo, de lo que me estoy acordando ahora de memoria rápido, algunos tengo anotados por ahí o algunos por aquí. Y también, por ejemplo, en su momento cuando David tiene una oportunidad, de hecho que no la cumple, pero en su momento vislumbra esa posibilidad de atacar al rey Saúl, ¿no es cierto?, en esas idas y vueltas que tenía Saúl con David, ¿no es cierto?, que en su momento parecía amor-odio y en su momento parecía veneración y respeto, y en la otra parecía directamente todo lo contrario, ¿no? En un momento determinado, él baja hasta el campamento de David y se encuentra con, ve a Saúl que estaba dormido, ¿no es cierto?, y no lo mata, y bueno, y de repente estaba la guardia de Saúl, pero no le hicieron nada a David porque Dios les hizo caer en un sueño muy profundo, ¿no? Y así uno va encontrando esa palabra, la palabra tardemá, que viene de la palabra radá. Yo algunas veces las comenté, esa es la que aparece, por ejemplo, en el sueño, que por ahí lo vamos a ver ahora seguramente, en el sueño en el que entra directamente Jonás dentro del barco, ¿no es cierto?, y que a través de esa actitud de Jonás, de escapar de la presencia de Dios, de escapar del propósito de Dios, y el propósito de Jonás de esconderse y de dormirse, propicia una tormenta y un caos, ¿no es cierto? Entonces, la palabra no siempre aparece la misma palabra, ¿no es cierto? A veces puede ser, nosotros la cantamos en la Selijó, puede aparecer la palabra Nierdam, que es de la palabra Radá, puede aparecer la palabra Radam directamente, que es el verbo para dormir, puede ser la palabra Tardemá, que es de la misma palabra, de Radam viene Tardemá, viene Nirdam, pero siempre habla en estos casos, porque la palabra lo implica, esa raíz, Resh, Dalet, Mem, Radam, esa raíz implica sueño muy profundo, ¿no es cierto? No es un dormirse, sino entrar en un sueño. Muchas veces, ¿no es cierto?, propiciado por Dios, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, en el caso de Adán y en algunos otros casos, como en el caso de Samuel, etc., de David con Saúl, perdón, que se propicia que no lo maten a David. Y entonces la palabra, ese sueño, dormirse, entrar en estupor, todo ese tipo de cosas, que a veces traduce como languidecer, incluso en algunos casos, algunos lo pueden traducir como entorpecer. En algún momento dice que lo que Dios va al carro de los enemigos, hay un salmo, le dice, es interesante. Entonces, hay 3 salmos que son maravillosos, 74, 75, 76, que tienen un hilván que hay que celebrarlo y ver todo ese movimiento. Y en un momento dice el salmista, el poeta, dice, Dios dice, bueno, a los caballos enemigos los va a hacer, dice, usted entiende como va a entorpecer a los caballos enemigos, pero en realidad la traducción literal sería, lo va a hacer caer en un profundo sueño, es decir, que no, por más que vengan los caballos enemigos, van a entrar en profundo sueño, ¿no? De hecho que sí, si usted me dice, bueno, pero entonces es entorpecer o, esto está en el Salmo 76, entorpecer o dormir, en realidad también es entorpecer,
pero si uno lo lleva a lo que quiere decir el salmista, ¿no es cierto? Es decir, como que va a tontar a los caballos y no van a saber a dónde van a ir. Es una forma de interpretarlo, pero la otra es como que les impide la carrera y los duerme. ¿Me entiendes? Entonces, la palabra, en este caso siempre es la palabra tarde, pero, la raíz radar, siempre en los casos que yo le acabo de dar. Entonces, siempre aparece en la Biblia, ¿no es cierto?, muchas veces. Si uno suma todas, son muchas veces. A veces son distintas palabras y son un poquito de cada una, de estar de dormir. Pero aparece con distintos motivos, ¿no? Con distintas aplicaciones. Pero uno puede seguir la secuencia. Por ejemplo, yo podría tomar y ver las palabras adormecimiento cuando Dios propicia el adormecimiento para evitar que lo maten a David. Yo puedo decirlo, produce un adormecimiento en Adán para poder seguir con la creación. A veces, miren qué interesante, ¿no? Que para la creación de Dios necesita dormir un poco, ¿no? Uno lo tiene que ver así, ¿no es cierto? Y en otro caso, Adán, Abraham entra en un profundo sueño y a veces no conviene, ¿no? Entrar en un profundo sueño. Por algún motivo entró en un profundo sueño, ¿no es cierto? Lo podríamos desentrañar también, pero uno ve el pasaje y lo entiende. Y a veces, por ejemplo, cometemos el error. Y ahora vamos a ver varios pasajes de eso. De repente los discípulos están con el Señor, ¿no es cierto? Y cuando el Señor está en esa revelación grande con el Creador y aparecen Moisés y Elías, bueno, los discípulos están dormidos. Y a veces estar dormidos, en ese sentido es un peligro, porque cuando uno se duerme no ve la gloria de Dios. Entonces, y a veces estamos dormidos, porque a veces nosotros pensamos que estamos dormidos, por ejemplo. Bíblicamente, estar dormido puede significar varias cosas, pero por ejemplo, cuando uno está revitalizado espiritualmente, como le dice a Ageo, se lo va a decir a otros profetas también, ¿no es cierto? A la gente, que iba a ser alimentado el espíritu de las personas para que pudieran construir la casa y el templo del Señor, ¿no es cierto? La persona no está durmiendo, la persona está despierta. ¿Sí? Pero están durmiendo en el espíritu. Entonces, en realidad, cuando uno está procediendo en contra de la voluntad de Dios, cuando uno hace algo que a Dios no le gusta, cuando uno está haciendo cosas contrarias a lo que es la palabra de Dios, en definitiva está dormido. ¿Me entiende? Porque no es que esté dormido y dice, bueno, no estoy orando y estoy dormido. No es eso, porque también si usted está hablando mal de otro, está dormido, me está siguiendo, porque el estar dormido implica que uno no puede vislumbrar lo que dice verdaderamente la palabra de Dios para cumplir. ¿Me entiende? Uno lo tiene que entender así. De repente a veces le dice, pero este está dormido, ¿cierto? Porque se duerme en la congregación. Pero ese no es el adormecimiento que dice la Biblia. Entonces, la Biblia aparece muchas veces con distintas palabras, no son muchas, pero son varias, 2 o 3 por ahí, o 4 en algún caso, con la palabra dormir, ¿no es cierto? Algunas propiciadas por Dios y otras que las propiciamos nosotros. Entonces, yo les voy a mostrar. Tomé para que vean, ¿no es cierto? Del Brit y también tomé de las escrituras del Tanaj. Voy a comenzar con unas que me gustan mucho del Nuevo Testamento. En Marcos, capítulo 13, de hecho que los pasajes a veces se encuentran en otros lugares, ¿no es cierto? A veces más largos, otras veces con de menor extensión en algunos otros pasajes. Es Marcos 13. Debe decir desde dónde. Marcos 13, bien dice. Dice, verso 35, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo en cuanto a la venida del Señor, ¿no es cierto? Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os haya durmiendo.
Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. Aquí el Señor está, no lo vamos a analizar todos los pasajes porque son varios, o todo el pasaje porque son varios pasajes que quiero compartir para que vean cómo va apareciendo en distintas circunstancias algo que nos enseña acerca del no dormirse, ¿no es cierto? Aquí está el Señor hablando acerca de la venida, ¿no es cierto? Y de hecho que a veces decimos, bueno, la Biblia lo dice, ¿no es cierto? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, acerca de esa postrera revelación de Dios. Y también nosotros lo decimos, ¿por qué parece que está tardando? Y es cierto, los de la Biblia, del Antiguo Testamento lo vieron, los del Nuevo Testamento también, y parece que tarda. Pero en realidad cuando está tardando cierta revelaciones finales del Señor, también tiene un propósito. A veces nosotros no lo vemos. Por ejemplo, uno de los propósitos de la tardanza del Señor es que ninguno se pierda. Y nosotros lo entendemos, muchos decimos, por ejemplo, muchos creyentes y en muchas congregaciones, uno tiene que estar pendiente de eso, por eso tiene que estar velando. Y entonces dice, Señor, ¿por qué ya no viene? ¿No es cierto? Pero nosotros, si hablamos así, parece que no tenemos misericordia, porque dice que la tardanza del Señor no es tardanza, sino que está dando tiempo para que ninguno se pierda y todos se arrepientan, ¿me entiendes? Es lo mismo, ¿me está siguiendo? Es lo mismo que bien, yo no lo descubrí solo, lo vi en un libro, una vez, un libro de un rabino. Que lo tomar es una historia muy antigua, ¿no? Pero es real, es bíblica. Pero lo que el rabino dice, ¿no es cierto? No sé si es talmúdico o muy posterior al Talmud. Pero dice, bueno, el pueblo de Israel estuvo en Egipto, ¿no es cierto? Entonces, pero la aflicción del pueblo de Israel, ¿no es cierto?, en Egipto estuvo, pongamos 400 o 430 años en cuanto a lo que habla la Escritura, más allá de la interpretación posterior de los 210 años, sea lo que fuese, es una cantidad enorme, ¿no es cierto? Y en definitiva dice, bueno, vas a estar en la tierra de Egipto hasta que suba al colmo la maldad del amorreo, ¿no? Y entonces, en definitiva, ¿qué están queriendo decir? Viéndolo desde el otro lado de la moneda, de cara de la moneda, que Dios estaba viendo que había, ¿por qué no lo cortó de antemano? ¿No es cierto? Va viendo cómo la maldad de todas las personas, de los pueblos de las ciudades que estaban en Canaán, ¿no es cierto?, era siempre el mal. Y entonces iba subiendo. Bueno, si uno mira el pasaje, aunque no lo dice, pero uno mira el pasaje directamente, Dios está dando tiempo. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera subido al colmo la maldad del amorreo? Que muchas personas se hubieran arrepentido, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces, cuando llegó al colmo la maldad del amorreo, llegó el momento que le dijo, bueno, ahora hay que celebrar Pesa. Viene la liberación del pueblo hebreo, ¿no es cierto? Y la posterior entrada a la tierra de Canaán, que en definitiva la posterior entrada a la tierra de Canaán no fue posible ya no por la maldad del amorreo en definitiva, ¿no?, sino por la maldad del propio pueblo hebreo que se empezó a rebelar y todo lo que salieron y que en definitiva comieron del cordero y participaron de la redención, murieron. Eso es una de las cosas bien interesantes, porque participaron de la redención del cordero y murieron todos. Y es bien interesante lo que dicen algunos midrashim, porque dice, no sé si está en el Talmud también, eso no lo recuerdo, pero eso me llamó la atención, es la única vez que aparece esto. Hay un escrito judío donde dice que todos los que murieron en el desierto del pueblo hebreo perdieron la salvación. Es la única vez que aparece, que yo lo encuentro, por lo menos que yo lo leí, lo escuché, es la única, y que lo leí personalmente, es la única vez donde los intérpretes hebreos dijeron que es esa desobediencia a Dios en el desierto propició que perdieran la salvación. Es la única que yo lo escucho y lo leo de interpretación, si quieren, hermenéutica hebrea, ¿no es cierto? Y entonces, en un momento se mantiene en Egipto por la maldad del amorreo, ¿sí?, hasta que viene la salvación del pueblo hebreo. Después, cuando tienen la oportunidad de entrar a la tierra prometida, en definitiva, se rebelan y se tarda 40 años más. 2 años que Dios permitió que fueran 2 años, más los 38, donde fue culpa del pueblo hebreo. Entonces, volviendo a esto, dice aquí el pasaje que estamos leyendo, ¿no es cierto?, dice que
La venida del Señor se tiene como tardanza muchas veces, por eso se repite varias veces en la Escritura, ¿no es cierto? Y se dice que vele. Pero velar no, en un sentido parece velar cuando uno está de noche. Siempre tenemos la interpretación de que velar es de noche. No, mi hermano, que esté despierto de noche y de día tenemos que velar. ¿Me entienden? Esa es la realidad, ¿no es cierto? Entonces, la única manera de no dormirse es velar, estar en una actitud espiritual de crecimiento. Bueno, después lo vamos a ver, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan con estas mujeres insensatas, 5 sensatas y 5 sensatas y 5 insensatas, que en definitiva se durmieron y algunas tenían aceite, algunas se les gastó? Evidentemente las que no tenían sí algo tenían, porque dice se nos apaga, evidentemente, ¿no es cierto? Siempre recuerden esto, la lámpara significa la vida. Si tengo aceite en mi vida, no es no es la lámpara, ¿cómo tengo la lámpara? Es la propia persona en una actitud, ¿no es cierto?, buena delante del Señor. Tengo en cuenta esto, ahora vamos a ver bien lo que le acabo de mencionar en parte. En Lucas capítulo 22, este está en Lucas capítulo 22, yo les mencioné otro que está en otro pasaje, pero vamos a ver. En Lucas capítulo 22, ustedes conocen las historias, verso 40. Bueno, verso 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Lucas 22 dije, ¿no? Sí. Ok. Pensé que les había dicho el otro que tengo. Bueno, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que no entréis en tentación. Por eso en Marcos habla de velar, ¿no es cierto? Permanentemente velar. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Vieron a veces cuando se nos dice, ¿no? A veces lo decimos nosotros, lamentablemente, pero a veces se nos dice. Dice, bueno, que la persona siempre está fortalecida. No, mire, hasta el Señor necesita un ángel para estar fortalecido en medio de un estado de angustia y de agonía. Hay momentos de estado de angustia y de agonía. Hay algunos, que ya después se los voy a mostrar, que está aquí también, que es medio delicado, ¿no es cierto? Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. A veces decimos, bueno, estamos en dolor, en sufrimiento, en aflicción y se nos quita la gana de todo, ¿no es cierto? Pero a veces hay que poner un poco de, no es por fuerza humana ni por la voluntad humana, pero a veces hay que tomar decisiones y en medio de la agonía y del sufrimiento estar orando. De repente, usted está mal y dice, bueno, no voy a la congregación, usted tiene que predisponerse, venga aquí o donde vaya, me siento mal y no puedo leer la Biblia, pero uno tiene que predisponerse, me están faltando las fuerzas y no puedo orar, pero uno tiene que proponérselo, porque si fuera por no tener fuerza, por languidecer, por fatiga, por cansancio, por desgano, por lo que fuese, no hacemos ni lo que tenemos que hacer en lo cotidiano, menos en lo espiritual. A veces uno tiene que poner la fuerza de voluntad, todo nos pasa. De repente usted va a encontrar a alguien que dice, no, a mí nunca me pasa todo. Hay veces que el cuerpo nos da, a veces que las fuerzas espirituales decaen. Mismo el Señor, ¿no es cierto? Y entonces, miren lo que dice. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué los dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Fíjese que la persona, acá habla de que estaba durmiendo, pero también lo tiene que ver en un sentido espiritual. Estamos hablando del adormecimiento, del dormir, ¿no es cierto? Cuando la persona duerme, no puede orar. O se duerme o se ora. No estoy diciendo de dormir en la cama, ni de dormir la siesta o dormir de noche, de estar roncando. No, porque no es esa la idea. Ni remotamente, ¿no es cierto? Ni remotamente.
Y entonces dice, los halló durmiendo a causa de la tristeza. ¿Sí? Y entonces le dice, bueno, tiene que estar, dice, levántese y oren para que no entren en tentación. Okay. Quiere decir que las personas cuando están dormidas, que están en alguna otra cosa que hace que le produzca un adormecimiento, un letargo espiritual, bueno, la persona no puede orar, pero orar es fundamental. Dice que si uno estaba en agonía y estando en agonía oraba más intensamente. ¿Me está siguiendo? Los otros, dice que el sufrimiento les produjo un adormecimiento y no podían orar. Al revés, ¿no? El Señor está en agonía y sufriendo y ora más. Los discípulos sufren y se duermen. ¿Me entiende? Parece mentira, pero a veces nos pasa eso. No siempre, mire que hasta las personas más sabias o más fuertes espirituales se van a adormecer. No sé si se acuerdan, después lo vamos a ver. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes? Las mujeres sensatas, las 5 sensatas o 5 sensatas y 5 insensatas. Bien, si usted lee bien el pasaje, todas tenían aceite en su momento, podían haberlo tenido. Después 5 se quedan sin aceite, y 5 que no. Pero si usted se fija, dice, y las 10 se durmieron. Después se lo voy a leer. Todas se duermen. No hay persona, por más fuerte espiritual en algún momento, que no se duerma. ¿Entiende? En el mundo en el que vivimos hay demasiada oscuridad y demasiadas tinieblas. Y muchas veces las tinieblas y la oscuridad en la que vivimos son tan densas que a veces no nos permiten ver permanentemente todo el tiempo la luz que necesitamos. Y las mujeres, las sensatas también se durmieron. Y el pasaje dice así, en español, en griego, donde sea, porque el tema es así. Nosotros a veces nos vamos con la finta del final del tema, ¿no es cierto? De la parábola. Es una parábola definitiva eminentemente judía, porque habla de una boda judía y de las mujeres, ¿no es cierto? Y entonces todas se duermen. No hay persona, fíjese, hasta mismo el Señor en un momento de agonía, ¿no es cierto? Él no se durmió, obviamente, pero sí está en esos momentos de agonía. Pero no hay persona, sacando el Señor, no hay persona humana, por más creyente que sea, que en algún momento, yo sé que en algún momento no va a flaquear. Yo sé que muchas veces no hay personas que no son. Siempre. Hay momentos de flaqueza, hay momentos de debilidad, hay momentos de desgano, hay momentos que pueden, no siempre, pero algún momento puede ser de desgano y otra vez podrá ser de frustración. Hay un momento de tristeza, un momento de repente, de enfermedades o muerte. Yo sé que la Biblia dice muchas cosas, pero también uno tiene que entenderlo. De repente, si a usted, como yo he puesto ejemplo, si a usted se le muere su hijo, ¿no es cierto? O se muere un padre, una madre, nadie en un momento va a estar contento. Pero más bien que hay un dolor por el desprendimiento, hay una tristeza y hay una angustia, ¿no es cierto?, por la partida de un ser querido. Un ejemplo. Entonces, en un momento el Señor, y lo dice varias veces, y en el Tanaj también aparece, eso de estar en vela, en vigilia, permanentemente pendiente de lo que son las cosas de Dios, de estar haciendo lo que Dios te dice en su palabra y de lo que Dios quiere, lo que Dios le agrada. Y acá dice, y estando en agonía oraba más intensamente, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. El adormecimiento vino como consecuencia de una condición que ellos tenían, ¿sí? La tristeza. A veces tenemos, ¿no es cierto?, momentos de angustia y de tristeza que nos impide en algún momento cumplir lo que el Señor nos dice, ¿sí? Pero lo que a mí me llama la atención es que el Señor, estando en agonía, oraba más intensamente, y nosotros, estando en tristeza, no solamente no oramos más intensamente, no oramos ni como debiéramos orar, aunque no tuviésemos tristeza, ni oramos poco, sino que directamente nos dormimos sin orar. ¿No es cierto? Orar en definitiva no es solamente proferir palabras, lo cual es correcto, sino que orar es una forma de vida pendiente de las cosas de Dios. Es una forma de oración. Por ejemplo, yo que hay un dicho, no importa el origen, pero no está mal. A veces se utiliza mal, ¿no? Yo cuando dice a Dios orando y con el mazo dando, alguna vez alguna
persona dice, bueno, está pegado. No, ¿sabe de qué se refiere? Si usted conoce la historia del... Importa la ciudad de proviene, pero seguramente sí. Pero en realidad eso orando con el mazo dado significa otra cosa. Por ejemplo, se habla, ¿no es cierto?, de alguien que está construyendo, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo que construir, por ejemplo, mi vida y mi casa. Entonces, yo puedo orar, pero yo tengo que con el mazo dar, si tengo, en aquel entonces tengo que, y hoy también, tengo que construir una pared, tengo que dar con el mazo, romper piedra o poner ladrillo. Por eso, a Dios oro y doy con el mazo. Alguna vez se dice a Dios orando y castigando, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la idea del dicho, ¿no? Si bien es una cosa secular, no secular, porque proviene de una interpretación también bíblica, ¿no es cierto? Es decir, yo tengo que orar, pero tengo que hacer. A veces parece que me está siguiendo. Un ejemplo, puede que a alguno no le guste ese dicho, pero la realidad es esa. Le digo por qué, porque incluso se ha interpretado mal, ¿no es cierto? Como de castigo, no. Con el mazo dando de construir una fortaleza, ¿me entiende? Ese es el origen del dicho. ¿Me entiende? Entonces, esta gente sufría. ¿Por qué estaba sufriendo? Por lo que el Señor le decía. Pero si usted se fija aquí, después, acá está en el Getsemaní, pero después también se duerme cuando el Señor está en el monte de la transfiguración, ¿no es cierto? Aquí el Señor, ¿no es cierto?, está sufriendo y no podemos darle ayuda, ¿no es cierto?, a través de la oración. Dice, el Señor esperaba que los discípulos orasen por Él y los discípulos no oraban, por Él se durmieron. Digamos que podían estar con tristeza porque sabían lo que iba a pasar, pero la tristeza, en este sentido, la forma de manejar la tristeza es negativa. Tenemos que saber cómo dominar hasta nuestras emociones en ese sentido, porque si la tristeza me va a paralizar de tal manera que no me va a impedir orar, bueno, ese impedirme orar me va a traer directamente la destrucción, porque si yo no estoy orando no puedo velar, y si no puedo velar, ¿no es cierto?, es como dice acá arriba, ¿no es cierto? Cuidado que ustedes no saben cuándo el Señor va a venir. Por lo tanto, estén velando, dice, porque no sabe si va a venir al anochecer, de noche, ¿no es cierto?, al canto del gallo o a la mañana. Esa es la realidad. Entonces, la palabra dormir, adormecer, tardemar, radam, nirdam y algunas otras que son distintas, ¿no es cierto?, aparecen en distintas circunstancias. Y el Señor les dice que no, dormir de noche, sí tenemos que dormir porque tenemos que descansar, pero que no durmamos espiritualmente. Miren, nosotros podemos estar despiertos aquí ahora y estar durmiendo. Podemos estar en nuestra casa, en nuestra vida cotidiana y estar durmiendo. Imaginemos, ¿no es cierto?, más allá de los términos y la lingüística y todo, ¿no es cierto?, dice, ¿por qué duermen? Dice, levántense y oren. ¿No es cierto? Supongamos que no estuviesen durmiendo de roncando, ¿no es cierto?, que no estuvieran durmiendo, que estuviesen sin actividad. Eso, despiértense. En ese sentido es la palabra también. ¿Vio cuando de repente estamos en alguna cosa familiar o lo que fuese y la persona no está haciendo tal cosa? Por ejemplo, un hijo que no estudia, ¿no?, y que va al colegio pero no estudia, entonces los padres dicen, despiértate, hijo. El hijo no se está durmiendo, pero se está durmiendo en el estudio, por ejemplo. Es elemental. ¿Me entiendes? Bueno, eso por un lado. Sabemos que aquí, bueno, este no es el único caso. Los dormidos no pueden orar. Si no se puede orar, como están estos discípulos, no se puede velar, ¿no es cierto? Si no se puede velar, no sabemos los caminos del Señor, porque ustedes tienen que estar velando, porque no saben cuándo va a venir el Señor. Entonces tenemos que conocer, ¿no es cierto?, los caminos que nos muestra el Señor. Y si no estamos velando, no conocemos los caminos. Si no velamos, no podemos orar. Y si no dormimos, menos. Entonces, la palabra aparece muchas veces y a mí siempre me llama la atención y trato de estudiar en este sentido, y uno sí recibe revelaciones de lo que uno está leyendo, porque la palabra es para que se nos revele a todos, ¿no? Y después uno dice, qué bárbaro, ¿no? Porque uno dice, bueno, pienso que estoy bien en el camino del Señor, y después no. De repente, orar, uno puede orar con palabras y buscar, ¿no? En que en definitiva orar no es pedir, ¿no? Nosotros tenemos la costumbre, bueno, ustedes no, yo tampoco, probablemente, ninguno de nosotros, pero cuando a veces oramos, ¿no es cierto?, decimos, bueno, Señor, mándame aquello y dame del otro, lo cual también es así.
Pero la palabra de la oración o tefilá, ¿no es cierto?, está hablando de una relación continua, de un habla continua, de un contacto permanente, ¿no es cierto?, de dependencia. Eso es lo que implica la tefilá. Mira, es bien interesante, cuando usted ve incluso la tefilá, me imagino como harán otras personas, en los textos hebreos, en esa tefilá de los textos hebreos, hay muchas cosas que hablan de pedidos, sí, es cierto, pero hay muchísimas, creo que las más, eso casi estoy seguro, que es de alabanza, ¿no es cierto?, de rendirse al Señor. Usted ve, es así, ¿no es cierto? Incluso más, muchas veces la tefilá, en las oraciones hebreas, es por lo que el Señor me diste. ¿Vieron, por ejemplo, lo que acabamos de ver en el Salmo que dice, porque para siempre es su misericordia? Bueno, esos eran escritos para cantarlos y para ser parte integral de lo que era la tefilá, en definitiva. Y era para ser cantado y entonado. Si usted se fija, Señor, porque tú hiciste esto, hiciste eso, ¿no? Eso es oración. También cuando nosotros tenemos que pedir algo, porque también tenemos necesidades, eso también es oración. Pero todo eso que acabamos de leer en el Salmo, ¿no es cierto? ¿Qué es el Salmo 136? Bueno, el que dice, si permanentemente Kyrie lanzas dos, cada uno de los eventos que participó Dios a favor del pueblo de Israel, ¿no es cierto?, se va narrando de una forma, digamos, cronológica, casi cronológica, ¿no es cierto?, pero 136, ¿no? Entonces casi cronológica o cronológica totalmente, ¿no es cierto? Y ahí eso es una oración, una maravilla, ¿no es cierto? Y entonces, volviendo a la palabra de adormecimiento, Dios duerme a Adán para crear a la mujer, ¿no es cierto? Dios duerme a los soldados de Saúl para que no lo maten a David, ¿no es cierto? Otras veces viene la misma palabra a Abraham en un sueño profundo y Dios no participa, en definitiva, sí participa y no participa. Cuando Dios hace su intervención para hacer el pacto, ¿no es cierto?, con Abraham y con la posteridad. En realidad es eso. Fíjese, por ejemplo, esta historia seguramente la conoce, algunos por ahí probablemente no tanto como se debiera. En el libro de Jueces, ¿sí?, tomé esta porque podía haber tomado otra, pero me gustó esta. Esta es la historia de Débora y Barak, ¿no es cierto? Débora y Barak. A veces no lo leemos o no lo estudiamos y tal vez ni nos enseña mucho en general el texto y el contexto completo, porque resulta un poco gravoso, ¿no es cierto?, para muchas personas que no entienden la Biblia, ¿no?, por las situaciones tan trágicas que representa. Entonces, cuando a veces situaciones muy trágicas, entonces tratamos de no verlas porque no las podemos compatibilizar mucho con otros pasajes de la Biblia. Pero uno tiene que estudiarlas y aprenderlas. Le voy a leer un pasajecito nada más para entrar en tema y después les voy a mostrar. Acá también hay personas dormidas, en este caso era el enemigo del pueblo de Israel. Pero ahí nos damos cuenta, aquí como aparece la situación, ¿no? En un pasaje los dormidos no pueden orar. Los dormidos no, como anteriormente, si los dormidos no pueden orar, no pueden velar. Si no pueden velar, no pueden vislumbrar los tiempos del Señor. ¿Vieron que dice? No sabe si es el anochecer, en la noche, en la mañana o lo que fuese. No se pueden ver los tiempos del Señor si uno está dormido. Uno tiene que estar permanentemente en contacto con las cosas de Dios, con las cosas espirituales, con su palabra, en toda circunstancia, ¿no? Bueno, entonces dice, después de la muerte, le dije de Jueces 4, ¿no? ¿Le dije Jueces 4? Ah, no dije Jueces 4. Después de Jueces 4, después de la muerte de Ahot, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Adonai. Y Adonai los vendió en manos de Gabim, rey de Canaán. De Jabim,
¿Se acuerdan ustedes cuando vimos con Josué que yo le mostré distintos reyes, los nombres, lo que significaba y que cada uno tenía una connotación espiritual? Estaba en esto. Si se lo pregunto, ninguno se va a acordar, pero eso es lo que te lo dije. Pero bueno, no importa. Dice, bueno, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Haroset Goim. Bien. Entonces los hijos de Israel clamaron a Adonai porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Entonces, otra vez la historia es recurrente, ¿no es cierto? Hay un personaje anterior que Dios había utilizado para salvar al pueblo de Israel de los enemigos, pero por causa de la desobediencia. Todo el libro de Jueces es una cosa bien cíclica, ¿no es cierto? Es bendición, instauración del poder de Dios, desvío del pueblo de Israel, desobediencia, catástrofe, producto de la desobediencia. Dios levanta a otro siervo de Dios para que sea utilizado para vencer a los enemigos y que el pueblo de Israel vuelva al camino del Señor. Y otra vez, debido a este milagro, el pueblo de Israel vuelve al camino del Señor. Y otra vez pasa un tiempo y se vuelve a hacer lo malo. ¿Por qué le comento esto? Porque lo que yo les decía antes, ¿no es cierto? Las mujeres sensatas y las insensatas, una tenían aceite, después las insensatas ya no lo tenían al final, ¿no es cierto? Porque se les gastó por la tardanza aparente del Señor. Pero en definitiva todas se durmieron. Todas. Lo que pasa es que algunas que estaban dormidas se reservaron aceite, ¿no? Y después las otras le piden aceite. Y nadie puede vivir prestado de las cosas así de Dios, ¿no? Cada uno tiene su relación personal con Dios, ¿no es cierto? Y por eso cada uno tiene que alumbrar en ese sentido, en su vida personal. Y tiene relación con esto que le digo aquí, porque dice, gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Es bien interesante esto, porque, bueno, Débora, ¿no es cierto?, significa abeja, ¿no es cierto? Débora, la palabra Débora es abeja en hebreo. Y entonces la abeja es muy laboriosa, sumamente laboriosa. Realmente yo he leído, creo que bastante acerca de las abejas. Y he visto documentales, tal vez no como debiera haber leído, pero sí. Pero es bien interesante la laboriosidad de las abejas, no solamente de otras cosas, de otras creaciones de Dios también. Pero dice acá, la primera, la única vez que aparece, es Lapidot, ¿no es cierto? Bien. Es bien interesante, porque también el nombre Barak tiene relación. Por eso decía de las insensatas, sensatas y las lámparas. Lapidot es el plural de lapid en hebreo. Hasta si busca el diccionario moderno también aparece, dice lapid, ¿no es cierto? Lámpara, antorcha, relámpago, ¿no es cierto? Aparece, la palabra lapid aparece varias veces, no muchas, pero aparece varias veces. La palabra lapidot no. El Talmud dice que Lapidot, el esposo de esta mujer, Débora, ¿no es cierto? Lapidot no era el nombre, esto es lo que dice el libro, sino que era un seudónimo porque era uno de los encargados de proveer de las mechas para las lámparas del templo, del tabernáculo. Está siguiendo. Eso es lo que habla, eso es extrabíblico, pero no deja de ser interesante en este sentido. Y entonces, porque me dice Débora, ¿no es cierto?, alguien que es laborioso, porque la abeja, desde la antigüedad, incluso hay comparaciones con la abeja y su laboriosidad y un montón de cosas. Es bien interesante lo que hacen las abejas, ¿no? Por ejemplo, si le cae un insecto y no lo pueden sacar y les puede contaminar la colmena, lo empiezan a encapsular, ¿no es cierto?, con propóleo y con cera, ¿no es cierto? Y el animal se va secando y resecando de tal manera que se va consumiendo de tal manera que la cera y el propóleo no permite que las bacterias, ¿no es cierto?, los virus que pueda sacar ese animal que se puede pudrir ahí adentro, contagien todo lo demás, ¿no es cierto? O por ejemplo, de la jalea real, que la preparan exclusivamente para que la abeja, ¿no es cierto?, la reina, pueda seguir procreando de tal manera. Si usted mira lo que es la abeja, ¿no es cierto?, y los zánganos y el ejército y la sabiduría que les dio Dios para hacer el panal, ¿no es cierto? Y toda la cosa, había una documental donde alguien medía con
con ese calibre, la abeja que calibre, es una cosa impresionante. Lo que hace la abeja es algo llamativo. De hecho, que yo vi una documental que me era maravilloso. En un terreno más o menos de una hectárea pusieron platitos, ¿no es cierto?, con agua y azúcar y fueron abejas. Entonces a la abeja que iba de un lugar al otro, a cada una la pintaban de un colorcito. Después de 2, 3, 4 horas, cada abeja trajo 200 de abejas, pero la abeja que la pintaron de rojo vino al platito donde la habían pintado de rojo, al de verde, el de verde. Es decir, ninguna se desorientó, cada una donde le hicieron una pintita fue al platito que le correspondía y había como más de 100 metros de distancia, ¿no? Me está siguiendo una documental muy buena del Instituto MUI, la vimos hace como 30 años más o menos, no sé, aproximadamente como 30 años. Muy buena, donde muestra todo eso, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que esta mujer se llamaba Débora? Entonces, el esposo era Lapidot, ¿no es cierto?, que es el plural de antorcha, relámpago. Entonces, los rabinos dicen, bueno, esta mujer era muy poderosa en el nombre del Señor, ¿no? Y entonces, como dice, ¿no es cierto?, que era Débora, ¿no es cierto?, la hija de esposa de la luz, por así decirlo, ¿no es cierto?, su marido. ¿Me está siguiendo? Es bien interesante todo esto. Incluso Barak, ¿no es cierto?, la palabra Barak también significa rayo, relámpago, ¿no? Todo el capítulo como el capítulo que sigue, siempre está hablando de luz, relámpago, resplandecimiento, brillo también significa brillantez, resplandecer, el nombre Barak, ¿no es cierto? Y es muy interesante, si usted lee el canto que hace Débora después en el siguiente capítulo, ¿no es cierto?, va a decir, ¿no es cierto?, que, de hecho me lo voy porque está por aquí, dice, desde los cielos pelearon las estrellas. Siempre, ¿no? Usted lee la historia de Débora, es maravillosa. Entonces, acá tenemos a Débora, ¿no es cierto?, con ¿no es cierto?, mujer de, lo que sería Débora, ¿no es cierto?, profetiza mujer de la luz, vendría a ser. De la luz, de la antorcha. Porque se habla mucho esto de relámpago aquí, como el nombre Barak, etc., y el canto luego de ella. Bueno, y entonces, esta mujer Débora, es la mujer que Dios va a utilizar con sabiduría para proveer el mensaje para la destrucción de este hombre que viene con 900 carros, ¿no? Bueno, la historia es así, tal vez usted la conozca, no la conozca tanto, pero es bien interesante. En el verso 5 dice, acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, por se llamaba la palmera de Débora. ¿Por qué? Porque se sentaba allí, entonces se le llamaba la palmera de Débora. ¿Cierto? Entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a Elia a juicio. Y Elia envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam. Acuérdense de esto, miren, acá había una mujer que era profetisa. Muchas veces por malos entendidos o porque alguien también actuó mal dentro del pueblo judío. O el pueblo hebreo, o en Israel antes de que se llamaran así, o que nos llamáramos así. Muchas veces se dice en el pueblo hebreo la mujer estaba relegada, la mujer no buscaba a Dios, la mujer no hablaba con Dios, o Dios no se le revelaba. Y sin embargo acá había una mujer donde todo el mundo iba a buscar su enseñanza, su consejo y su juicio, que es lo que dice, ¿no es cierto? Y no es el único caso. Abraham, Sara era otra, Miriam, la hermana de Moisés, era otra, porque ella era profetisa. Por eso la llaman al tabernáculo. Un ejemplo, a veces hay un malentendido, eso, pero bueno. Dice, y él envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Nestalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Adonai Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Nestalí, de la tribu de Zabulón? Bueno, y entonces ella le dice, bueno, que tienen que pelear que van a pelear contra Sísara, que era el general, ¿no es cierto?, de este rey Javín, que yo se lo había hablado cuando vimos el libro de los jueces, ¿no es cierto?, y cómo correspondía a los siervos de Israel matar a todos esos reyes que representaban una característica espiritual que había que destruir dentro de cada uno. Bueno,
Entonces, Barak le respondió, verso 8, si tú fueres conmigo yo iré, pero si no fueres conmigo no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Adonai a Siria. Y levantándose Débora fue con Barak a Ceres. Por alguna razón, le dijo a este hombre Barak, dice, mira, acá tú la gloria no te la vas a llevar, porque se podría llevar la gloria en sentido humano. Dice, Dios ya se aprovechó una mujer para la destrucción, ¿no es cierto?, del general Císara, que era el enviado por el rey Javín para destruir al pueblo de Israel. ¿Okay? A veces hay que conocer un poco la historia, porque si no, se pierde. Luego hay una situación bien compleja, que es la que vamos a ver, que es el propósito de lo que yo estoy viendo. Aunque esto también es el propósito, porque uno aprende, ¿sí? O por lo menos, aunque no lo saben. Y entonces, hay un momento bien cruel, pero ya anteriormente sabemos que hay una profetisa que anticipa que Dios va a permitir, ¿no es cierto?, a una mujer determinada, ¿no es cierto?, que mate al rey Císara. Entonces, la situación que viene es muy cruel y llama la atención cuál es la trama y el desenlace, ¿sí? Pero evidentemente Dios, por alguna razón, ¿no es cierto?, permitió que se actuara de esta manera. Bien, ¿me está siguiendo? Bien. En el verso 11 hay un verso que es bien interesante y dice, y Heber, ceneo de los hijos de Jobab, ¿sí? Jobab es el nombre del suegro de Moisés. Sí, es otro de los nombres. Tiene dos nombres el suegro de Moisés. Tiene dos nombres. El suegro de Moisés aparece con dos nombres en la Biblia. Uno es Jobab. Entonces, del suegro de Moisés hay descendientes que son los ceneos. Bueno, Heber es uno de los descendientes del linaje del suegro de Moisés. No puedo contar toda la historia, por lo menos, de que hay aquí, pero porque tiene todo su propósito. Bueno, y él dice que este hombre había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Ceres. Vinieron pues a Císara las nuevas que Barak había subido al monte Tabor, sin leerlo todo. Ahora Barak tiene una lucha contra el general Císara y evidentemente tiene una victoria tremenda, pero el general Císara se escapa. Miren, aquel que está, ¿no es cierto?, pendiente de sus 900 carros y de la fuerza humana como para destruir, en este caso Israel, algún día va a tener que tener talones para correr. Claro, y mejor que no seamos nosotros, hermano. Claro, porque mejor que estemos bien pendientes de las cosas de Dios, porque el rey, este general Císara fue comandado por el rey Javín para destruir, porque es cíclico esto, ¿no? Está siempre el diablo detrás. Y entonces el pueblo de Israel hacía lo malo y muchas veces inducido, ¿no es cierto? En algunos casos había inducción por alguien de afuera y de adentro, y entonces Dios traía un castigo, levantaba un siervo para que lo volviera otra vez al camino, y ¿me entiende? Y Barak, ¿no es cierto?, tiene un triunfo muy grande sobre el general, pero este hombre no le alcanzaban los pies para correr. Entonces, cuando en ese momento, entre los ceneos y esta familia de Heber, que participaba, ¿no es cierto?, de los ascendientes de los ceneos, tenían buena relación con los reyes y con estos reyes. Y ahora les voy a mostrar cómo es la cosa. Y algunos me dicen, bueno, pero alguien actuó mal ahí, pero Dios permitió una situación. No sé. Dice, verso 17, una vez que Barak lo ve, dice, Císara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber ceneo, porque había paz entre Javín, rey de Hazor, y la casa de Heber ceneo. El rey de Hazor, que era Javín, que lo vimos en Jueces, y que en definitiva estuvieron luchando con el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, y tenían que destruir todo, ¿no es cierto?, los hebreos en este sentido. Cuando dice la casa de Heber ceneo, no es una casa, la casa es un grupo de familias, es mucha gente, ¿no es cierto? Ok, entonces, en ese momento los descendientes del suegro de Moisés se habían trasladado, los descendientes de esta familia, y procrearon y fueron muchos, y entonces entre
ellos se instalaron en determinado lugar y este reino de Hazor, ¿no es cierto?, donde estaba Javín y Sísara como general, estaban en buenas relaciones. Cuando, ¿me están siguiendo más o menos la historia? Bueno, cuando este hombre se da cuenta, se escapa y se encuentra, mientras se va escapando, a las tierras donde estaban estos descendientes del suegro de Moisés. Y saliendo Jael, que es la esposa de Heber, saliendo a él a recibir a Sísara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y él le cubrió con una manta. Y él le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y él le abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Lo más probable es que no haya sido leche, porque en las odres era donde se hacía para hacer el yogur, ¿no? Entonces, digo, para que cuando uno lee la Biblia aprenda un poquito, ¿no? Es interesante, yo no sabía eso, después estaba leyendo y buscando y tal. Yo no sabía que desde la antigüedad, ¿cierto?, para que la leche no se, durante mucho tiempo no se estropeara, le ponían pedacitos de plata adentro. Ya con el tiempo hasta una moneda de plata le ponían. A mí eso me llamó la atención, ya lo voy a investigar químicamente. Pero es cierto, incluso más que cuando estaban ciertos tambores, ¿no es cierto?, o algunos odres de alguna otra cosa donde permitía poner leche, le ponían para largas travesías plata, ¿no? Y se mantenía la leche como en serio. Es interesante, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, que los egipcios. ¿Ustedes se acuerdan? Los egipcios se los comenté, eso, bueno, yo eso sí lo leí mucho, eso sí, ahí ya tengo más conocimiento, porque sí, es bien interesante. Los egipcios, cuando transportaban para los faraones que se iban y todo, que se transportaban hasta la carne de los faisanes, los pavos reales que traían no sé de dónde, ¿no? Bueno, bien interesante, los metían en recipientes grandes, pero todos cubiertos de miel, no de sal. Y la miel la trasladaban días y días y días, y por el desierto, con frío, con calor, con lo que sea, y era incorruptible la carne dentro de la miel. Incorruptible la carne, ¿no es cierto?, dentro de la miel. Es una cosa maravillosa. Pero aquí hay una relación que cuando uno lee, tiene que más o menos, por lo menos yo cuando estudio la Biblia, trato de imaginarme las figuras, por qué me dice esto, por qué me dice otro. Uno va entendiendo la historia, ¿no? Y entonces dice, bueno, y él le volvió a cubrir, y él le dijo: estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo: ¿hay aquí alguno?, tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, probablemente, bueno, ya estaba en manos de Dios, Dios utilizó esta mujer. Probablemente Heber era, tiene que leer la Biblia, no la historia. La familia de Heber sí tenía fidelidad con este rey, pero a lo mejor, probablemente, esta mujer no era tan condescendiente como era su esposo y su familia con este rey, con este general, por ejemplo, con lo de Hazor, por ejemplo. Pero Dios lo utilizó para esto. Pero usted va a ver a dónde voy a desembocar. Ya me imagino que sería. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo, acá no está el mazo que yo dije antes, me pone el mazo de antes. Claro, porque si no dice, esto me lo quito. No, no es así. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por la sien. Usted va a decir, bueno, ¿cómo una mujer puede tener tanta fuerza? Mira, la fuerza se la puede haber dado Dios. Pero en realidad, hasta ahora también, las que preparan las tiendas, y todas son las mujeres. Claro, en el antiguo Israel, las mujeres en las que participaban de tirar las cuerdas, hoy también, si usted ve en documentales y todo, va a ver que esas son mujeres las que están poniendo estacas también. O algunas sí también se fuerte. No dudo que usted, hermana, será fuerte porque usted lee. Pero estas mujeres tenían fuerza, no sé, aún así es imposible. No es imposible. ¿Entienden? Usted dice, ¿cómo le clavó una estaca? Porque hay que tener mucha fuerza. ¿No es cierto? Pero es así. No piense que solamente eran los hombres los que hacían, ¿no? Y entonces dice, y le metió la estaca, bueno, verso 21, muy en el medio, se acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió.
Y saliendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirle y le dijo: ven y te mostraré el varón que tú buscas. Y él entró donde él estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín. ¿Por qué Dios está aquí? Porque Dios permitió este tipo de situación. Estaba avalado directamente por este verso, que es el verso 23. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. En realidad esto tenía que haber pasado en la época de los jueces, pero siempre van quedando residuos, van quedando remanentes. Cuando usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que Dios le dio la potestad al pueblo de Israel para que luchara contra sus enemigos y los venciera. Incluso con algunos tenían que hacer paz, sí, verdaderamente los otros también proponían una paz genuina, ¿no es cierto? Pero no podían vencer. Los que entraron, las tribus que entraron, y en la subdivisión de tierras por parte de Josué y Caleb para con todas las tribus, no pudieron ir venciendo cada uno a los lugares enemigos que les correspondía. Y entonces van apareciendo en el libro de Jueces y van a aparecer más aquí. Pero aquí, por lo que dice, ¿no es cierto?, la Escritura, evidentemente aquí el pueblo de Israel ya había tomado esa conciencia. Pero me voy hacia el verso anterior, más allá de que tomó conciencia y pudo vencer al rey, a los enemigos que formaban parte del reino de Hazor con el rey Jabín, y aquí a través del general Sísara. Pero evidentemente en el verso 23 dice que así, de esa manera, Dios permitió la destrucción de este hombre, ¿sí? Ya la profetisa lo había dicho: Dios se va a proveer una mujer que va a destruir, ¿no es cierto?, lo que no va a poder haber sido la conclusión de la obra de Barak. Barak venció, pero el otro se le escapó, ¿sí? Siempre se escapan los generales. A Josué le pasaba, y a otro le pasaba, y a otro le pasaba, y tenían que volver, y tenían que volver, y tenían que volver. Siempre va quedando eso. Así nos pasa a nosotros. Vencemos una cosa y nos puede aparecer otra, ¿no? Esa es la realidad. Pero voy a esto. Está bien, esto es una situación donde no hay un siervo de Dios, sino donde hay un enemigo, ¿no es cierto?, que es el que se duerme. Independientemente sea un enemigo, porque ahora les voy a mostrar el otro, sea un enemigo de Dios como el general Sísara, o sea uno del pueblo de Israel o de los hijos de Dios que se duerme, se muere. Este hombre se durmió y se murió. ¿Y sabe qué? Ahora le voy a mostrar el de Sansón. A Sansón le pasó lo mismo, pero Sansón es justamente lo contrario a Sísara, porque Sansón es un juez como Débora. ¿Sí? Entonces, este enemigo de Israel, ¿no es cierto?, entró en un sueño. La palabra del sueño de este es Radam, ¿no es cierto? Este es un sueño muy profundo. Este es un sueño donde una persona no se despierta ni que le pongan 20 despertadores, hermano. Este sueño es un sueño muy profundo, donde uno no se despierta. Por eso es una cosa sobrenatural. Por eso ocurre lo que ocurre. Esto es una cosa sobrenatural, ¿sí? ¿Sabe cuál es la otra sobrenatural? En este caso es un general extranjero que entra en un estupor, en un radar, ¿no es cierto?, que es un sueño muy profundo. Pero también, en el caso de Sansón, que es un juez como Débora, que tenía que vencer al enemigo, Sansón ahora ocupa casi el lugar de Sísara. Porque Sansón es el que se duerme en la falda de Dalila. ¿Me está siguiendo? Por eso hay una de cal y otra de arena. ¿Me entiende? Porque usted me dice, bueno, pero que se duerme es un enemigo. Claro, pero en jueces vemos que se duerme un enemigo, que Dios propicia eso, ¿sí? Pero ya sabemos, si se duerme, que si se durmió el enemigo, y si me duermo yo, y usted me dice, pero ¿cómo puede ser que yo lo abandone? Sí, el Sansón dice así, dice, y Sansón, dice cuando se muere, dice, y Dios ya se había apartado de él. Cuando uno se duerme y se duerme en la falda del enemigo, Dios se aparta. Y dice, ¿cómo no lo rescata? Bueno, pero dio una oportunidad y otra oportunidad. Y Sansón lo había visto eso. ¿Me está siguiendo? Ahora se lo voy a mostrar. Por eso le dice, ¿cómo no pudieron estar velando o orando, ¿no es cierto? Y los encontró dormidos a causa de la tristeza. Probablemente no estaban dormidos así, pero estaban dormidos en lo espiritual.
Entonces cuando uno se duerme y que no sigue y contribuye con ese entusiasmo, es lo mismo que le dice, uno se pierde las bendiciones de Dios y son trágicas, ¿no es cierto? Ahí en el Nuevo Testamento lo vimos también, cuando el Señor le dice, sí, yo veo que ustedes dicen tal y tal cosa, dice, pero se olvidaron del primer amor. Hacen un montón de cosas como para Dios, ¿no es cierto? Hacen esto para el Señor, esto para el Señor, está escrito en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis. Hacen esto para el Señor, y esto para el Señor, esto para el Señor, ¿no? Pero se olvidan del primer amor. Hay muchas cosas que hacen, lo mismo que, por ejemplo, uno puede estar, ¿no es cierto?, aún en la familia y llegar un regalo a la madre, a la esposa, al hijo, pero porque es ya tradicional y si no voy a quedar mal, pero no por el amor, ¿no? Así, eso es. Muchas veces hasta se puede hacer eso. Espero que no sea usted ni sea yo, pero a veces pasa. Y entonces, cuando uno se duerme, ¿sí?, se entra en un estado muy próximo a lo que es la muerte. Y ahí en Jueces, capítulo 16, usted conoce la historia famosa de Sansón, ¿no? En el verso 10, dice, entonces Dalila, Sansón tenía eso, Sansón le gustaba hacer, digamos así, cuando es descubrimientos, que hacer, no chistes, no son chistes, adivinanzas. Ese sortilegio, ¿no? Este tipo de cosas, tenía eso. En definitiva terminaron jugando con él y no se puede hacer. Dice, entonces Dalila dijo a Sansón, he aquí tú me has engañado y me has dicho mentira. Descúbreme ahora, ¿no es cierto?, te ruego, ¿cómo podrá ser atado? Porque ella quería saber cuál era el poder de su fuerza, que también los filisteos querían saber, y esta era filistea. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió las ataduras, ¿no es cierto?, de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo? ¡Qué bárbaro! Cuando tu corazón no está conmigo, ya me has engañado 3 veces. Ella le quería descubrir la verdad acerca del poder de su fuerza y él estaba jugando. Y eso, hacer eso con las cosas de Dios es peligrosísimo hasta la muerte. Porque una vez le salió bien, entre comillas salió, digamos que sale airoso de la situación de que le cortaran la cabeza. Sale una vez, 2 y 3, pero usted siga, le voy a seguir leyendo un poco para que vean. Dice, y aconteció que postrándose ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. ¡Qué bárbaro! ¿No? Le presionó, dice. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo. Fíjese, él estaba jugando con Dalila con su nazareato. El nazareato era una cosa de santificación, de la búsqueda y la presencia de Dios permanentemente. Eso era el nazareato. Y él estaba jugando con su nazareato. Es decir, yo tengo un nazareato y sé cuál es la fuente de poder que es Dios, pero hay un secreto. Y entonces le dice, ¿qué es? Y entonces, no te voy a decir este secreto, te voy a decir esta mentira. No te lo puedo decir, te digo esto. Cuando se juega con eso, con ese tipo de cosas,
a la postre se termina mal. Y entonces, hay otras cosas más en cada verso, ¿no? y en la historia en general, en el contexto, más allá de en cada pasajecito pequeño. Dice: nunca mi cabeza llevó navaja porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mis fuerzas se apartarán de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Voy al verso 19, voy a seguir adelante. Como todos los hombres. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a él y trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre su rodilla. ¿Okay? Otra vez aparece la palabra dormir. Ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y ahí viene el amargo triste despertar. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Adonai ya se había apartado de él. ¿Me está siguiendo? En el caso anterior, es Sísara el que entra en un sueño profundo y a través de estar dormido en un sueño profundo viene la muerte a manos de esta mujer Jael, la esposa de Heber, ¿no es cierto? Pero era una cosa que Dios ya había preparado, permitido y propiciado para la salvación del pueblo de Israel. Pero en este caso es un juez, como el caso de Débora, ¿no es cierto?, que había tenido la luz, la iluminación, y que se encuentra con otro Barak, ¿no es cierto?, que es el líder junto con ella, que también significa Barak, brillantez, ¿no es cierto?, esplendor en cuanto a algo luminoso. Y ella esposa de la luz, esposa de la lámpara, ¿no es cierto?, un ejemplo, por así decirlo, porque es la traducción que corresponde. Y aquí encontramos a Sansón, que en vez de brillar como tenía que brillar, como un juez, como lo era Débora, empezó a jugar con lo que Dios le había dado, y entonces siempre salía victorioso, y pensó que siempre iba a salir victorioso, y en su momento le descubre, ¿no es cierto?, y cuando entra en un sueño profundo, viene y le corta las guedejas de su cabello, y cuando despierta del sueño profundo que había tenido en la falda de Dalila, se despierta pensando que iba a triunfar como las veces anteriores, vio cuando ella le dice: me estás engañando, ¿sí? Y no se dio cuenta que Dios se había apartado de él. Por esto menos 2 casos de los jueces: uno que es el juez que triunfa, ¿no es cierto?, con alguien que se adormece del enemigo, y un juez que se adormece y está en peligro la salvación hasta de Israel. Y cuando se adormece ya tenía la muerte asegurada. Que en definitiva Dios le bendijo, si uno se permite decir llamar bendición, que él clamó en último momento para que Dios le proveyera su fuerza, y le provee las fuerzas en último momento, tira las columnas, muere Sansón y mueren los filisteos. Claro, pero ya había perdido los ojos. Y entonces había perdido los ojos, lo utilizaban en la rueda del molino, se burlaban de él y hacían escarnio de él. ¿Me está siguiendo? Entonces, para que vean, cuando la Biblia dice de no dormirse, no dormirse, no dormirse, cuando uno se duerme, no puede orar, ni puede velar, ni conocer los tiempos del Señor. ¿Se acuerdan que decía, cuándo va a ser? ¿A la mañana, a la noche, al anochecer o cuando fuese? Pero estén velando. Y si uno, ¿cómo va a velar si no está orando? Si uno se duerme, no puede hacerlo, ¿sí? Este hombre se duerme, Sísara, y lo mata. Sansón actuó mal, se duerme y en definitiva termina muriéndose. Déjenme ver algo más, ¿sí? En el libro de Jonás, esto lo vimos con ustedes, pero en el libro de Jonás, una vez me acuerdo que fueron miércoles, como 7 o 8 miércoles que hablamos de Jonás. Me quedaron, la vez pasada estaba viendo, y ayer también cuando busqué los apuntes para esto, pero no, después dije no, porque no hay tiempo, pero me quedaron unas cosas bien interesantes de la historia de Jonás, como vimos, pero bueno, ya las veremos. Le voy a leer Jonás, el capítulo 1,
el verso... Bueno, voy a leer total, son 4 versos más. Vino palabra de Adonai a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Adonai a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Adonai. Miren qué interesante, porque hay un siervo de Dios que paga para alejarse de Dios, ¿no? No, una vez lo hablamos, ahora no vamos a hablar de eso. Pero hay alguien que paga, ¿no es cierto?, para alejarse de las cosas de Dios. Pero Adonai hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿No es cierto? Aquí la palabra dormir, bueno, le digo. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate. La palabra dormir y dormilón pertenecen las dos a la misma raíz radam que yo les dije, ¿no es cierto?, que es estar profundamente dormido. Una es como está en una construcción verbal, y la otra es como un adjetivo, ¿no? Que es una persona dormilona. Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron las suertes, ¿no es cierto?, así como le echó también en sentido Amán, ¿se acuerda? Siempre se echaban la suerte. Y lo que sería el horóscopo, de alguna manera. Y la suerte cayó sobre Jonás. Muy brevemente, fíjese, Jonás tiene en la comisión de Dios de ir a Nínive para pregonar el mensaje de salvación. En definitiva, si no se arrepiente va a venir destrucción. Pero sabía que existía la posibilidad de que el pagano se arrepintiera, entonces ante la posibilidad de que el pagano se arrepintiera y recibiera las bendiciones y misericordia del Dios de Israel, no le gustó mucho y se escapa. Paga hasta un pasaje en una nave para que lo aleje lo más posible de Israel, de Nínive y a Tarsis, bueno, y paga para irse. Hay muchos detalles y connotaciones ahí, pero lisa y llanamente la narrativa es esa. Y entonces se escapa, ¿no es cierto? Y si leemos desde el final, él había entrado en el barco hasta la bodega, la profunda bodega, y entra en un estado de adormecimiento profundo. El estado ese de adormecimiento profundo produce una tormenta. ¿Me entiende? Cuidado, mis hermanos, que cuando nosotros nos dormimos vamos a producir tormentas en algún lado. Para hacer ligeramente el texto, porque uno tiene que leer y ver. No es que comienza la tormenta y se duerme, sino que él está al final el texto de que se duerme, pero él entra, se duerme y se empieza a dormir. Cuando él duerme, empieza la nave a vibrar, a vibrar, a vibrar. ¿Qué quiere decir? Si usted y yo nos dormimos, los creyentes del mundo se duermen, lo que vamos a producir en vez de bendición, como viste, creo que dice que en Abraham será bendita toda la simiente de la tierra, y ahora en Yeshua como simiente de Abraham, ¿sí? Bueno, pero para que eso se produzca, los creyentes, el pueblo, los hijos de Dios no tienen que dormirse, porque si nosotros nos dormimos se producen tormentas en vez de bendición para el otro. A muchos les importa decir: yo quiero bendición para mí, no, pero que nosotros, los presentes, estamos con el objetivo de ser bendición para los demás. Y si nosotros nos dormimos, producimos tormenta. Cuando no hay causas sin efecto ni antecedentes inconsecuentes, mi hermano. Cuando uno se duerme, algo se produce. Y en este caso, tormenta. Y entonces los marinos que estaban ahí, que según el Midrash dice que son 70, porque son 70 representantes de las 70 naciones, y que por el adormecimiento de Abraham, de Jonás,
iban a aparecer los representantes de 70 naciones que eran los descendientes de las 70 naciones de Génesis 10 con los hijos de Noé. Mira que dice, los hijos de Noé tuvo 3 hijos, de esos 3 hijos nacen 70. ¿Sí? Y esos son los 70 que poblan la tierra y esos son los 70 que tienen que ser bendición de parte de Dios a través de la simiente de Abraham. Y el Midrash dice, ¿no es cierto?, que la narrativa literaria hebrea dice que en ese estaban los 70 marinos representantes de las 70 naciones, ¿no es cierto?, que clamaban a sus dioses, y aquel que tenía que propiciar la bendición para todos se duerme. Mire qué tremendo, ¿está siguiendo? Por eso en la Biblia aparece muchas veces la palabra dormir y adormecimiento. Si uno como hijo de Dios se duerme, no va a quedar en la nada, ni a favor ni en contra. Primero que a favor no va a haber nada, pero que si nos dormimos, no pasa nada, sí, se traen tormentas y consecuencias graves. Por eso le dice, y a lo que le digo, Jesús dice, lo que les digo a ustedes se lo digo a todos, ven. Velar es estar en vigilia, en atención constante, en un permanente contacto. Sansón no lo tuvo y se murió. Javín no lo tuvo y se murió, pero eso era el enemigo de Israel. Pero también la misma situación aparece en un pueblo de Israel, que se duerme, ¿no es cierto?, a los pies de la enemiga o de la representante de los enemigos del pueblo de Israel. ¿Me está siguiendo? Entonces, cuando uno se duerme no puede orar. Cuando uno se duerme no puede velar. Si uno no ora y no vela, no conoce los tiempos del Señor. Si uno se duerme, como en el caso de Sansón, dejemos a ¿cómo se llama el Señor? Císara, dejémoslo. Si uno se duerme como Sansón, se muere. Usted me dice, los filisteos fueron vencidos, correcto, en ese momento fueron vencidos, pero le costó al pueblo de Israel la degradación y la muerte ignominiosa de su siervo, como Sansón, con los ojos quitados, quitada la luz, ¿no es cierto?, y siendo el asmerrey, como usted lee, va a ver, y en hebreo es muy crudo eso, ¿no es cierto?, cómo se burlaban del siervo de Dios. Fíjese, otro que en definitiva, acá no se durmió, pero en definitiva en un momento sí se durmió. Porque sí se durmió. Saúl, por ejemplo, Saúl dice que estaba entre los profetas y estaba profetizando y recibía palabra de Dios, y dice, Dios hablaba por él. Y en definitiva, por haberse desviado como se desvió Saúl, terminó con su cabeza y la muerte afrentosa de sus hijos, terrible, ¿sí?, terminó con su cabeza en la lanza basada en el camino de los filisteos. ¿Entienden? Y esa no es la muerte, de hecho que todos nos vamos a morir, pero esa no es la muerte digna de un hijo de Dios. Los hijos que se duermen, como Saúl se había dormido en un momento también. Los hijos, por ejemplo, cuando Saúl va a la divina Endor, ¿no es cierto?, a buscar consejo porque ya Dios no le hablaba y no recibía mensajes del Urim y el Tumim, ¿no es cierto?, va a ver a la viuda de Endor. ¿Me entiende? Y en definitiva, estaba despierto, ¿sí?, pero estaba dormido. Porque estar buscando en cosas que no son de Dios, por más que uno esté despierto físicamente, está dormido en todas sus facultades espirituales. ¿Me está siguiendo? Y entonces, cuando uno se duerme, tiene esas consecuencias. Probablemente no se ven en el momento. Nosotros la estamos viendo instantáneamente, pero probablemente no se vean en el momento. Pero tal vez en un largo, en un mediano plazo, no importa cuál es el tiempo del Señor, ¿no es cierto?, se ven las consecuencias. Les voy a leer tengo varios, pero para terminar. Se lo nombré al principio, no sé si lo tenía anotado aquí. Las personas los creyentes que estamos dormidos, digo estamos, aunque no lo estamos, pero los que están dormidos, no pueden ver la gloria de Dios. No la pueden ver, porque no se da lo que vimos anteriormente. En Lucas capítulo 9, verso del 28 al 32. Lucas 9, 28 al 32. Ya terminamos. Aconteció como 8 días después de estas palabras,
que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí los varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida que iba Yeshua a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos. Vieron la gloria de Yeshua y a los 10 varones que estaban con él. Miren, hermano, cuando uno está durmiendo, cuando uno se duerme, no puede ver verdaderamente la gloria de Dios. ¿Está siguiendo? Uno puede estar en la situación, pero no puede ver. Por ejemplo, yo muchas veces lo digo para mí también, ¿no es cierto? Cómo uno quisiera ver cómo el Señor se manifiesta, cómo bendice la vida de todos y de cada uno. Y a veces por la actitud que tomamos, por la forma en que vivimos, no podemos ver la gloria del Señor. En un momento Yeshua se nos va a decir, ¿no es cierto?, que no podía, se encuentra durmiendo cuando Él desciende. Y es bien interesante porque cuando Yeshua desciende con los discípulos que estaban dormidos cuando se produce la transfiguración, hay un pasaje en otro evangelio donde encuentra que los discípulos que habían quedado abajo estaban discutiendo y peleando de alguna manera, porque había venido una persona que tenía un hijo endemoniado y no lo pudieron liberar. ¿Se acuerda usted? Y entonces había una discusión entre ellos. Y Yeshua dice, esto no se puede hacer si no es con ayuno y con oración. Es decir, cuando el Señor desciende con los 3 discípulos en otro pasaje, se encuentra con discípulos abajo que el Señor los dejó. Y había venido una persona en cuestión para decirle que pudiese liberar, ¿no es cierto?, a su hijo. ¿Sí? Y cuando llega, ¿no es cierto?, los encuentra discutiendo. El Señor se va a una presencia maravillosa de transfiguración, con discípulos que en definitiva se duermen. En un momento también hay una confusión, porque dice, ¿quiere que hagamos una enramada para ti, para Elías y para Moisés? ¿Sabe qué es eso? Eso también es estar adormecido, es una confusión. Es decir, lo que pasa allí es que los discípulos están poniendo a Moisés y a Elías en el mismo plano y en el nivel que el Mesías. ¿Me entiende? Y eso también produce adormecimiento. Por eso dice que está siendo el Mesías prometido al pueblo de Israel, ¿no es cierto? Es aquel enviado por Dios y el Redentor de la humanidad, enviado por Dios para perdón de nuestros pecados y para la salvación de nuestra alma. Hay un plano superior. Por eso, cuidado de no estar dormido. Hay muchos pasajes, pueden buscar ustedes, varios pasajes donde aparece la palabra adormecimiento. Cuando uno se duerme no puede velar, y cuando uno se duerme no puede orar, y cuando uno se duerme no puede conocer los tiempos del Señor. Cuando uno se duerme, en definitiva, como Sansón, se propicia la muerte. Cuando un hijo de Dios se duerme, en vez de bendición, produce tormenta. Y así uno va a encontrar permanentemente en la Escritura. Déjenme ver solamente un caso. Estoy buscando, déjame pensar. Está, lo leo rápidamente. Está en Ageo. Ageo, ok. Ageo. Aquí también está, pero... En Ageo, por eso termino. Verso
Así ha dicho el rey de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de la casa de la casa, pero no ha llegado el tiempo de que la casa de Adonai sea reedificada. Bien. Y luego hay toda una trama maravillosa. Y en el capítulo 2, verso 4, ¿sí? Verso 9. Para leer solamente el pasaje, no sé si lo que lo noté por aquí, pero ya se lo voy a leer. Porque a veces me anoto en un costadito. Un segundo nomás. Verso 14 está, aquí está. La gente que había, le explico rápidamente. En esta época de Ageo, cuando el pueblo de Israel vuelve, que ahorita somos 50.000, que volvieron en realidad los más piadosos probablemente, entre que llegan los primeros, después de la deportación de los 70 años, hay un proceso donde parece que se va a construir y no se construye, porque tenía una presión de los enemigos de Israel, como estaban los samaritanos y un grupo árabe por allí. Pero entre este momento que les estoy comentando y este momento son más o menos 17 años donde hubo una parálisis en el pueblo de Israel y donde no se construía. Y le dice Dios, dice, no es tiempo de que se construya, le dice Ageo, porque lo llama para fortalecer al pueblo de Israel, que se construya el templo del Señor. Dice, se construyen las casas, pero no se construye el templo. Venían de muchas desgracias, pero si dice que tenían casas artesonadas, es porque tenían facilidad económica. A pesar de las tragedias que habían pasado por el regreso, tenían un potencial económico para tener casas ostentosas y artesonadas. Y entonces dice, bueno, ya pasaron 17 años, pero no lo dice aquí, pero si sigue la historia son casi 17 años o 17 años. El pueblo de Israel construía sus casas artesonadas y no construía el templo del Señor, ¿sí? ¿Y me está siguiendo? Ahora, fíjese lo que... Si usted lee Ageo, Nehemías, se va a dar cuenta. Yo se lo sintetizo, pero léalo a ver qué es así. Y en el verso 14 dice, y despertó Adonai. ¿Despertó por qué? Porque estaban dormidos. A eso voy. Y despertó Adonai el espíritu. Acá el espíritu es Ruach. La palabra Ruach ya no es el espíritu, el Ruach HaKodesh, sino que despierta el espíritu, despierta el vigor, la fuerza, el aliento, los bríos para que el pueblo reaccionara, ¿no? Y entonces dice, despertó Adonai el espíritu de Zorobabel de Salatiel, gobernador de Judá, y despertó el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Adonai de los ejércitos su Dios. Adonai de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes, etc. Puse con esto porque me acordé. No tenía todo, pero era eso. Fíjese, ¿por qué despierta el espíritu? No estaban durmiendo. ¿Sabe qué? Miren, si ellos construían sus casas artesonadas, a pesar de todas las tragedias que tuvieron ya una restauración de tantos años y pudieron tener casas muy confortables, ¿sí? Pero no construían la casa del Señor. Entonces, a través de Ageo, y de estos dos siervos, ¿no es cierto? Dice que Dios le despierta el espíritu. Si despierta es porque estaban dormidos. Ahora, ¿qué significa despertar el espíritu? Ellos, construyendo su propia vida y no construyendo todo lo que significa las cosas de Dios, era estar dormido. Por lo tanto había que despertarlo. Cuando yo construyo para mí y no participo y construyo para las cosas del Señor, estoy dormido. Y a veces está bien porque incluso hasta uno participa de las cosas del Señor, pero no construye, no edifica. ¿Entienden? Es increíble. Por eso dice que despertó su espíritu, despertó su rúa, su fuerza, despertó el vigor. Tenían fuerza para participar de sus cosas personales, tenían vigor para trabajar y prosperar, tenían brío para dedicarse a todo lo que les interesaba a ellos.
Pero eso es estar dormido. Y los tuvo que despertar. Por eso cada vez que encuentre la palabra dormir, adormecimiento, letargo, sueño profundo, piense en la palabra. Si alguna vez quiere preguntarme, lo buscamos en hebreo, lo que fuese, ¿sí? Y analicen los pasajes. Por eso ahora que va a venir Pesaj, los que podamos participar aquí y los que participan en otro lado y en muchas partes del mundo, quiere decir que quiera Dios que en este Pesaj, ¿no es cierto?, nos presentemos de alguna manera despiertos y no dormidos. Porque cuidado, hermano, tener prosperidad no significa estar despierto en el camino del Señor. Porque estas expresiones que se utilizan en hebreo aquí con casas y en otro pasaje de Esdras también, casas artesonadas y confortables, ¿no es cierto?, implica que habían prosperado mucho, pero estaban alejados de Dios. Por eso, el hecho de tener prosperidad no significa estar bien en el camino del Señor. Justamente, ellos tenían prosperidad y los tiene que despertar, porque estaban dormidos. Todo tiene connotación espiritual. En este caso, se estaba hablando de algo de construcción física, pero que es una construcción y con una connotación espiritual. Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, Padre eterno, Señor de toda misericordia, te damos gracias por la vida, por este momento que compartimos, te damos gracias por este día de Shabbat, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que el shalom y el reposo que viene de lo alto puede ser recibido, Señor, en nuestras vidas. Y queremos ser, Señor, delante de tu presencia, hijos que estén encaminados en tus caminos y recibiendo las bendiciones de lo alto. Queremos en esta hora, Señor, pedir perdón de todo aquello con lo cual te hemos desagradado. Pedimos perdón de la desobediencia que a veces hemos tenido, de la falta de disciplina. Pedimos perdón, Señor, también a veces de la falta de compromiso y de la irresponsabilidad que a veces tenemos para contigo, y rogamos que tú pongas en nosotros el querer como en hacer, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Ilumina nuestras vidas, ábrenos el entendimiento, Señor. Clamamos para que nos des luz y sabiduría de lo alto, y que podamos estar velando, orando en todo tiempo, buscando tu presencia, que en ningún momento, Señor, nos durmamos, Señor, y podamos, Señor, traer consecuencias graves, tristes y tragedias para nuestras vidas, para nuestra familia, para nuestra congregación, para nuestro pueblo. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Bendice a todos y a cada uno de mis hermanos, los presentes y los que no están. Bendice al lejano y al cercano, Señor, en medio de las situaciones que cada uno esté pasando, Señor, y que podamos ver tus maravillas, tus misericordias, y que podamos ver, Señor, tus milagros obrando en nuestras vidas, restaurando nuestra vida, nuestra casa y nuestra congregación. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor, y rogamos en esta hora que en ningún momento, Señor, nos encontremos adormecidos, Señor, y que podamos tener siempre, Señor, ese aceite en nuestras lámparas, que podamos, Señor, estar siempre resplandecientes, Señor, en nuestra vida, en nuestra conducta. Señor, bendice nuestras vidas y bendice nuestras familias, y así también nuestra Keilah. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Los que no se anotaron se van a anotar, no se escapen de Pablo.